vamos a analizar desde el punto de vista legal lo que ha ocurrido. Esto todavía no ha terminado, ojo, porque todavía hay una instancia en la cual pueden recurrir los abogados del expresidente y la ex primera dama. Nos acompaña justamente el doctor Carlos Magno Salcedo, abogado penalista del estudio Ugaz Segarra. Doctor, bienvenido, gracias, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, coméntenos. Lo que se pregunta el televidente es ¿a dónde puede recurrir? ¿A dónde pueden recurrir los abogados si es que quieren insistir en la libertad de Ollantaytamala y Nadine Heredia? En realidad tienen diversas vías alternativas por las cuales tienen que decidir, ¿no? De algún modo el abogado Pedraza ya adelantó una primera posibilidad dentro del proceso que tenemos actualmente sería ir a una casación extraordinaria. Una casación extraordinaria que tiene que ver con la discusión doctrinaria desde el punto de vista de la doctrina penal, si la decisión que ha adoptado el juzgado y la sala es coherente, es consistente, va acorde a la doctrina, ¿no? Correcto, esa es una especie de apelación. Es una especie de apelación, pero de puro derecho. Correcto, digamos, de puro derecho, y lo hace la Sala Suprema. Lo haría una sala penal de la Corte Suprema. Una sala penal, perdón, de la Corte Suprema. De la Corte Suprema, ¿no? Esa es una alternativa. Si ellos podrían optar irse a un habeas corpus. Correcto. Pero o uno u otro, o van a esta casación en el mismo proceso o van a un habeas corpus que es otro proceso. Correcto. A ver, para terminar el tema de la casación, según los argumentos de hoy, ¿no? De la resolución, que hablan de una organización criminal que rebasa las fronteras nacionales. Ahí ya no se está adelantando juicio, es el mismo Poder Judicial el que está de alguna manera suscribiendo lo que ha dicho la Sala de Apelación. Claro, pero eso lo está diciendo esta instancia. Justamente lo que se tendría que entrar a discutir a nivel de la Corte Suprema es que la valoración que ha hecho la Corte el Superior... fondo y no la forma, digamos. Claro, ahora obviamente para determinar una prisión preventiva también tienen que analizar, uno de los elementos que se analiza es qué tan verosímil, qué tan probable es que los involucrados hayan cometido el delito por el cual se les está investigando o procesando. Claro, ahora yo digo el fondo y no la forma porque ya lo que Richard Concepción Carhuancho decidió y el juez Zaguanay decidió, no se pone en tela de juicio, digamos, la actuación del juez ni de la sala, sino ya es, digamos, una evaluación más profunda, doctrinal, como usted señala, digamos, ¿no? Una cuestión que se podría analizar en la Corte Suprema es si efectivamente han existido nuevos hechos que ameriten que ha cambiado la situación. Correcto. Esa es una discusión que la defensa de los procesados niega. Dice, no ha cambiado nada. No ha pasado nada. Lo único que apareció hace unos días fue unas amenazas contra un colaborador eficaz. Entonces, esos elementos tienen que evaluar si efectivamente son hechos nuevos o no son hechos nuevos, ¿no? Tienen que evaluar si efectivamente hay peligro procesal o no. El peligro procesal tiene que ver básicamente con actos que pueden afectar la impartición de justicia, el descubrir los hechos, ¿no? Si puede haber peligro de fuga, etcétera. Entonces, todos esos elementos tienen que entrar a valorarse. Ahora, el gran problema, doctor, es que aquí se está hablando de una investigación preparatoria, que es en realidad una investigación preliminar. O sea, no hay una denuncia fiscal todavía. Le digo esto porque desde que incluso Richard Concepción Carhuancho ordena la prisión preventiva, se está valorando prácticamente ya una eventual denuncia fiscal. O sea, ya se está adelantando un poco opinión, ¿no? ¿No le parece que esa audiencia parecía un juicio oral ya? Sí, ciertamente fue una audiencia bastante larga, bastante prolongada, que fue cuestionada por mucha gente, pero más allá de eso... Y ahora también, doctor, disculpe que lo interrumpa, pero si se habla de una organización criminal que rebasa las fronteras nacionales, ya prácticamente están diciendo son culpables, cuando ni siquiera se ha iniciado el juicio, cuando no debería ser una prisión preventiva basarse en lo que usted señala, peligro de fuga, que atenten contra el proceso, ese tipo de cosas. Sí, mira, en efecto, una de las cuestiones que va a tener que evaluarse, o sea, yo creo que hay un contexto más general, que hay un problema en el país en general. Se estima que hay una especie de abuso de la medida de la prisión preventiva. Claro. Es como que por cualquier cosa los jueces penales están agarrando la costumbre salud, ¿no? de cuando la prisión preventiva es una medida extrema, es una medida excepcional. Es más, el propio presidente del Poder Judicial, que ha sido entrevistado hace un momento, en alguna conferencia hace muy poco tiempo ha señalado este problema, que las cárceles se están llenando de
investigados o procesados. Se está abusando. Entonces se está abusando una figura. Ahora, Correcto. que la ley lo permite, por supuesto. Claro. Bueno, O sea, si imagínense, si muchos sin sentencia están en las cárceles, ahora se suman a los que tienen prisión preventiva, Así que es. se va extendiendo además, ¿no? En Claro. muchos casos hemos visto de 9 a 12 a 18. Así es, la prisión preventiva abarca tanto a aquellos que están procesados, es decir, que ya tienen un proceso penal abierto, como aquellos, como en este caso, Claro. que ni siquiera han sido denunciados ante el Poder Judicial, todavía está en Correcto. etapa fiscal. No es lo mismo la flagrancia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No, la flagrancia es la inminencia, además hay un proceso especial No, que es yo, muy claro, rápido, pero ¿no? por lo menos ya tú sabes qué ha pasado, ¿no? Claro. Acá la discusión es cuánto tiempo se va a la cárcel la persona que ha cometido el delito, pero aquí no sabemos ni siquiera si la denuncia fiscal va a ser aceptada por el Poder Judicial. En efecto, No lo sabemos, entendemos que sí va a pasar, pero claro, nada te lo asegura. tampoco. Digamos, en todo caso, lo que llama la atención es que en este, como en otros casos, el Ministerio Público se demore tanto tiempo para determinar si denuncia o no. Exacto. Entonces, si se demora tiempo en denunciar, podemos suponer de que todavía no tiene todos los elementos, la fuerza Necesarios. suficiente para asegurarse que su denuncia va a tener Claro, éxito en el Poder claro. Judicial. Bueno, Richard Concepción Caraguancho prácticamente le decía, fiscal, señor, denuncie ya, ¿no? No. O sea, ya usted tiene todos los elementos de juicio. Además, su decisión se ha basado más en el fondo que en la forma, más en el supuesto delito que en realidad el peligro de fuga y todo este asunto, ¿no? Pero bueno, hoy si es que no se aceptan estas dos, hablamos de la casación, ahorita me va a comentar usted sobre el habeas corpus, pero si es que ninguna de las dos procede, a Ollantaytamala y Heredia lo que le conviene decirle al fiscal, por favor, denúnciame, porque ya yo me voy a quedar 18 meses con una prisión preventiva, ¿no? Claro, ahora esa prisión preventiva se va a mantener tanto Ya se va a mantener, tanto claro. que se prolongue la investigación a nivel Correcto. fiscal como que se formalice la denuncia y se inicie el Correcto, proceso, ¿no? correcto. Y los procesos penales también de por sí no son tan cortos. Exactamente, van por a eso le tener digo, su de tiempo, repente o el sea, fiscal denuncia en el mes 17. ¿no? Ese es el problema también. Ese es el problema, ¿no? Entonces, Y lo otro que podría pasar es que luego soliciten la ampliación de la prisión preventiva, que también es otra figura que se está usando, ¿no? bueno, hay precedentes de Gregorio Santos que señalan que después de 18 meses ya no hay ninguna ampliación, me parece, ¿no? Bueno, el habeas corpus es otra vía. ¿Cuál es la diferencia con la casación? El habeas corpus es un proceso constitucional donde el análisis básicamente es... el habeas corpus es un proceso que protege la libertad individual de la persona. Y ahí obviamente la argumentación sería decir que a partir de una decisión judicial que los abogados tendrían que argumentar que es arbitraria, se está afectando la libertad constitucional, ¿no? Porque se está abusando, se está excediendo cuando habrían otras medidas. Eso sería lo que argumentarían, ¿no? Correcto. El habeas corpus en un principio se vería en un juzgado penal. Ya. La posibilidad se resuelve en un sentido o en otro, esto puede ser apelado y ser resuelto en una sala superior, igual de igual rango que la sala que ha resuelto actualmente. Y en caso que en esa segunda instancia no se les conceda el habeas corpus, ellos podrían Al TC. ir al Tribunal Constitucional. Podrían ir al Tribunal Podría Constitucional. llegar al Tribunal Constitucional. ¿Cuántos niveles hay entonces? Juzgado, una sala y de ahí el TC. el Tribunal Constitucional a través de un recurso de agravio constitucional, que es una vía excepcional. En ese caso, a diferencia de este proceso, no va a la Corte Correcto. Suprema, Ahora, va a un órgano distinto, a un fuero aparte, que es el fuero constitucional. El problema va a ser que si en el supuesto que esto ocurra y vayan a un juzgado, es que tanta credibilidad va a tener para la opinión pública ese juzgado, ¿no? Claro, Con bueno, tantos cuestionamientos en torno a este proceso, ya uno no sabe, ¿no? claro, en todo caso, es la práctica que nos dice. Es muy difícil que los jueces, tanto constitucionales, civiles o penales, declaren fundados procesos de amparo o procesos de habeas corpus dirigidos contra Una decisión de otro juez. contra las decisiones de otros jueces De o otros las salas, jueces, ¿no? porque estamos hablando Claro. de la O sea, sala de... no es que haya un espíritu de de cuerpo, Concepción pero Caraguancho y digamos, la otra. es como que digamos Es lo lógico, pues, ir o sea. contra una resolución judicial, y generalmente en la mayoría de los casos cuando acciones de amparo o habeas corpus se han declarado fundados es cuando han llegado al Tribunal Constitucional. Correcto. Pero hasta que el asunto llegue al Tribunal Constitucional pueden pasar muchos meses. Correcto, porque los miembros del Tribunal Constitucional no tienen que ver nada con los magistrados Así del es. Poder Judicial. Ellos sí podrían tener otro criterio, pero aspiramos, ojalá, no solamente a la autonomía del Poder Judicial, sino a un criterio similar, ¿no? Sí. Es lo lógico, ¿no? También escuché una cuestión que creo que merece un comentario, que el abogado Pedraza ha manifestado que ellos podrían evaluar irse al sistema interamericano Sí, de eso le derechos iba a preguntar. humanos, ¿no? En efecto, podrían hacerlo. Lo que metemos, sin embargo, es que para poder recurrir al sistema interamericano de derechos humanos tienen que agotar la vía interna. Y parte del agotamiento de la vía interna es recurrir a un habeas corpus.
Entonces, eso sería una cuestión a discutir, ¿no? ¿Y cuánto tiempo puede tardar un habeas corpus? Más o menos. Bueno, en teoría los procesos constitucionales son cortísimos, ¿no? Lamentablemente, en realidad, la práctica judicial te determina de que siempre los jueces van a tener el argumento de la carga procesal. Entiendo. Tienen una carga tan abundante que les impide a ellos cumplir con los plazos, ¿no? Y no pueden Eso- darle prioridad por ser un caso excepcional. Entonces, justamente eso quería entrar. Entonces, cuando, siendo un caso tan mediático, digamos, a un juez no le conviene, digamos, tener tanto tiempo, porque Exacto. obviamente implica una presión y en esos casos sí suele ocurrir que se apuran, ¿no? Ok, pero entre Tratan de, juzgados. tratan de soltar, digamos, Correcto. pasar la papa caliente, digamos, a otra, ¿no? A otra Pero entre instancia. juzgado, sala y tribunal constitucional, más o menos cuánto tiempo puede Yo- tardar. ¿2 meses, 3 meses? Yo estimo que por más de medio año, entre Más medio de año y medio medio año, año. sí, ¿no? Para que el asunto pueda llegar al Tribunal Constitucional. Siempre es complicado el tema de la carga procesal y los tiempos, ¿no? Siempre es muy Porque se complicado. vulnera el derecho también de la persona imputada, ¿no? Y en este caso con una prisión preventiva, que no es pues una sentencia, ¿no? Así es, en efecto, ¿no? Siempre Entonces, es difícil, ¿no? Ahora, si la casación analiza doctrinariamente, digamos, la resolución, ¿no? El habeas corpus se ciñe más a la actuación de el juez y de su sala. el habeas corpus lo que tiene que determinar es si se ha violado el derecho fundamental de libertad a partir de una decisión judicial que tendrían que probarse que ha sido arbitraria, ¿no? Que ha sido arbitraria, excesiva. Tendría más sentido ir por esa vía para el caso de Humala y de Claro, Heredia. podría tener sentido. Porque ellos están por ejemplo, diciendo, nosotros claro, hemos ayudado, así no es, nos hemos exactamente. fugado. Uno de los argumentos fuertes es que en el Perú existe la presunción de inocencia, Exacto. ¿no? La presunción de inocencia solamente cambia cuando existe sentencia judicial firme. Correcto. Y una sentencia judicial firme es cuando ésta se consiente. Correcto. Hay una sentencia y el procesado admite o se agota la última instancia, ¿no? Exacto. Esa presunción de inocencia, de alguna manera, que puede ser un argumento que se puede utilizar, ellos lo pueden combinar con el hecho de que, si me imagino que sus abogados irían por ese lado, de que ellos han estado siempre colaborando con la justicia, se han apersonado a todos los llamados, a todas Ha las pasado 3 años y el instancias. fiscal no ha denunciado. Ellos cuando se dictó la prisión preventiva, ellos han ido a, ¿no? Y se han puesto, digamos, a derecho. Eso puede ser el argumento, ¿no? Esa es una estrategia de defensa. Pero eso no te garantiza de que el juez efectivamente vaya a considerar lo mismo. Otra cuestión, el juez puede decir, no, pero la resolución de la sala ha emanado en un debido proceso, en un proceso regular. Entonces yo no puedo cuestionar un criterio, porque también hay un criterio que es de conciencia de los jueces, ¿no? Ellos evalúan los criterios y tienen una discrecionalidad. Entonces esos elementos van a estar ahí. Entonces Correcto, no necesariamente se puede se van a garantizar un evaluar. resultado. Lo cierto es que se puede ser una u otra, o la casación o el habeas corpus. O el habeas corpus. Si se acepta, digamos, el pedido de Ollanta Humala y de Nadine Heredia en alguno de los extremos, la fiscalía apela. En Claro. cualquiera de los casos. Así es. Y es igual, Bueno, y ahí ocurre. En el caso de la casación ya muere en la Corte Suprema, ¿no? Muere en la Corte O sea, Suprema. sería una decisión definitiva, ¿no? Llega de frente a la Corte Suprema. Claro, la casación iría a la Corte Suprema porque Y ahí ya acaba. no hay más instancias, ¿no? Y ahí sí, los 18 meses. Salvo que la denuncia sea rapidísima y el proceso sea rápido, lo cual no va a ocurrir, ¿no? Así es. Una última consulta. En el supuesto, ¿no? Imaginando que usted fuera el abogado de alguno de ellos, o de los dos, digamos, aunque cada uno tiene también, esto debería, me parece que se ha trabajado en conjunto, ¿no? Cuando cada uno tiene ciertamente cuestionamientos distintos. Entiendo que cada uno tiene su propio abogado. Cada uno tiene su propio abogado Así es. y cada uno tiene cuestionamientos. Muchos decían, no, que Nadine Heredia sí debería quedarse, pero él no, o al revés, en fin. Pero es que una solución posible hubiese sido eventualmente pero que, aparentemente, que uno sea liberado y otro no. O sea, según el argumento, acá se habla de los dos, Sí, digamos como que se los ha comprendido que en todo Como momento pareja. han sido un solo equipo, ¿no? como una asociación, ¿No? que es lo más grave además. ¿No? Bueno, la pregunta era, doctor, ¿qué le recomendaría? No, digamos, eso es una cuestión que yo no me atrevería a recomendarle porque implica pues conocer a fondo todos los detalles. O sea, el asunto es casi un albur. O sea, qué es lo más conveniente o no. Tendría que ver incluso quiénes componen las salas. O sea, una serie de elementos, ¿no? Correcto. Entonces, eso, digamos, ya rebasa la posibilidad de hacerlo a través de una consulta, digamos, Bueno, por igual, televisión. igual
me la jugué por su opinión. Gracias. Muy amable, doctor. Gracias. Ok, Nicolás, muchas gracias a ti. Carlos Magno Salcedo, abogado penalista del estudio Ugaz Segarra, a propósito de la situación de Ollantumala y de Nadine Heredia, que van a quedar con la prisión preventiva, 18 meses, salvo, ¿no?, las dos vías que nos comentaba el doctor Carlos Magno Salcedo, ¿no?, la casación o la habeas corpus. Pausa en TV Noticias 7.3. Vamos a volver con lo que está ocurriendo en Venezuela. Pese a la condena de la comunidad internacional, se ha instalado la polémica Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro. Regresamos.